Pues sin duda han sido 6 meses de trabajo intenso y también de aprendizaje tanto profesional como personal. Y nadie mejor para contárnoslo que Jesús Franco, director del taller de empleo, y Diego Cameo, que ha sido alumno de Arqueogiloca. Bienvenidos a los dos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Calamocha Noticias. Si os parece, nos vamos a tratar de tú, porque nos conocemos ya de bastante tiempo antes. Entonces, Jesús, viendo que normalmente los talleres de empleo suelen ir sobre materias más comunes, ¿qué te pareció cuando viste que se enfocaba hacia la arqueología? Bueno, pues es una alegría, ¿no?, el que enfoquen este tipo de trabajos a recuperar el patrimonio que tenemos en las proximidades, en este caso dentro de la comarca de Jiloca, pues siempre es una alegría porque es un patrimonio que se queda y que se socializa, que se queda el trabajo que estamos realizando, se queda para que otras personas lo puedan disfrutar, ¿no? Entonces, realmente ese trabajo dedicado a la arqueología, a la restauración, ¿no?, a los dos elementos que se han trabajado en el taller, pues como digo, una alegría muy grande. Diego, ¿tú por qué te apuntaste a este taller de Arqueogiloca? Pues, me mandaron la carta del paro y como estaba sin trabajo y aparte que me gusta esto de arqueología, de patrimonio, bueno, aparte que a todo el mundo le gusta, pero no sé, me parece muy interesante y me alegro de haber apuntado porque me lo he pasado genial y nada, te puedo contar, que ha sido muy interesante todo lo que nos han explicado y aparte eso, que hemos estado seis meses entretenidos y haciendo cosas que nos gustaban. Te quería preguntar por eso, una semana después de que haya terminado, ¿qué balance haces de todo lo que has aprendido a lo largo de estos meses? Pues la teoría que nos enseñaban era muy interesante porque era historia, patrimonio tanto de Aragón como del resto de España, restauración y aparte los compañeros fantásticos, la relación con ellos ha sido genial. Hemos conocido gente que, como éramos muchas personas de la provincia, bueno, de la comarca, pues hemos conocido gente que no habíamos conocido si no hubiera hecho este curso y aparte nos hemos divertido bastante. ¿Cómo era el día a día en el taller de empleo Arqueogiloca? Pues primero nos dieron 2 o 3 meses de teoría, de bueno, pues eso, historia, restauración, patrimonio, fotografía, prevención de riesgos laborales, igualdad de género y algún módulo, algún más que no me acuerdo. Y luego el resto de meses pues era trabajo ya práctico de campo, tanto en Cutanda como en Rubielor de la Cerida, como en Singra y en La Caridad, en Camín Real, en el yacimiento celtíbero. Y cuando tú te convertiste en el director del taller de empleo, ¿cómo organizaste todo lo que había que hacer en estos 6 meses? Porque claro, contaba Diego, formación teórica y formación práctica. No es fácil para personas que no habían trabajado nunca en arqueología. Claro, en principio la primera parte del curso, digamos, pues es teoría, porque es, como comentas, son gente que no ha trabajado, excepto una alumna que sí que había trabajado con anterioridad, el resto no habían trabajado nunca con tema patrimonio. Entonces, evidentemente, necesitan una formación teórica en el que se les da, pues desde elementos que lo van a poder utilizar luego en la práctica real en el yacimiento, como a nivel teórico, pues conocimientos, ¿no?, tanto el patrimonio de la comarca como a nivel de arqueología y restauración a nivel general, aún incluso cosas que a lo mejor no iban a utilizar directamente, pero que les podía venir bien en el futuro. Entonces, lo primero, en el momento que nos enteramos, o que me entero en este caso, que soy el director, pues lo primero es ponernos de acuerdo con la docente, con Sonia Salazar, que es la restauradora, que ha estado al cargo un poco de esos trabajos de consolidación y restauración, para ver cómo nos repartíamos el temario, ¿no?, que era a ver qué controlábamos cada uno para poder impartirlo del modo correcto. A partir de ahí ya la teoría se fue llevando a cabo con todos esos módulos, algunos obligatorios que en todos los talleres de empleo tienen que funcionar, como es igualdad de género, que aunque no sea un tema justo con lo que estamos trabajando, pero que, como digo, es obligatorio, o esa prevención de riesgos laborales, o educación medioambiental, o también de informática. Pues son unos módulos que son obligatorios y que se han ido metiendo, además del de emprendimiento, a lo largo del curso, para que adquieran esa formación. Claro, en el momento ya que podemos ir al campo, coincidió, y ahí de primeras fue un poco desesperante, a lo mejor, bueno, ellos yo creo que lo notarían también, en el momento en el que podíamos empezar a trabajar es cuando nos vinieron lluvias, y claro, una lluvia en un yacimiento arqueológico no supone no trabajar ese día, sino que a lo mejor impide trabajar 2 o 3 días con posterioridad, porque si no, no estamos llevando la excavación en las botas. De modo que ahí sí que hubo unos momentos de pánico, ¿no?, de decir, bueno, a ver si vamos a poder hacer muy poco trabajo, pero bueno, al final con los últimos meses que el tiempo para nosotros ha mejorado, ¿no?, hemos
hemos podido trabajar mucho mejor pues, en los diferentes sitios que hemos intervenido. Además, es verdad que en la presentación que realizasteis el jueves pasado, una de las cosas que destacabais era el frío que habíais pasado realizando determinados trabajos de campo. Sí, pues allí se veía incluso un candado que le había hecho uno de los alumnos, la fotografía, que estaba completamente helado y que lo puse para testimoniar eso, incluso pues, los almuerzos, ¿no? Pues llegamos a un momento que se decidió bajar a almorzar al bar, digamos, por coger un poquito de calor, ¿no? Que resultaba necesario. En cualquier caso, La Caridad, que es el sitio en el que más tiempo se ha estado trabajando en el taller, es un sitio con unos contrastes muy radicales, tanto de frío y de calor, es decir, pues hace 2 meses podíamos estar allí fastidiados de frío y acudes hoy allí, aquello es un secarral absoluto que también se estaría sufriendo, ¿no? el calor. No sé, sí. Diego, lo que puede opinar. ¿Cómo lo vivisteis vosotros como alumnos? Sí que pasamos frío y aparte que allí arriba en La Caridad corre mucho aire y encima con frío había días que no se podía ni estar. Nada, teníamos que estar un rato ahí calientes y lo que dice Jesús, teníamos que bajar al bar a tomar un café caliente o algo porque nos estábamos quedando ahí congelados. ¿Os imaginabais que os iba a pasar esto en el taller de empleo? Sí, porque ¿Veníais preparados mentalmente? Cuando lo hicieron en diciembre, bueno, sí, empezamos en diciembre, dijimos, bueno, si nos dan teoría y tal, a lo que empecemos ya la práctica y a empezar a hacer buen tiempo, pero claro, el invierno este año en febrero ya aún nevaba, y principios de marzo, y hacía un frío allí. Ahora, estos últimos días, el último mes, hacían bastante calor, pero bueno, con el calor se puede estar. Te quitas la camiseta, te va la chaqueta te va remojando y se puede trabajar bien, pero con el frío es más incómodo. Además te quería preguntar eso, si hubiese sido en esta segunda parte del año, ¿hubiese sido más fácil de desarrollar este tipo de trabajo de campo o el calor también afecta tanto que tiene que llegar momentos en los que tienes que parar? Claro, el calor, hombre, ahí en La Caridad se excava siempre en verano. Es cierto que el horario que llevamos, que era de 8 a 4, pues a veces resulta incompatible con el calor, ¿no? Porque en el yacimiento se excava en verano, pero digamos que lo que se hace es madrugar mucho, estás hasta la 1 y pico, te vas a comer y a lo que vuelves de nuevo luego son las 4 o las 5 de la tarde y ya te estás hasta que anochece, es decir, el horario es diferente. Con el horario que teníamos hubiera sido muy complejo el estar ahí. Sí que de cara al curso hubiera sido mejor empezar un poquito más tarde y haber tenido todavía este mes, porque es más, con las heladas el trabajo también se retrasaba un montón, porque cualquier mortero que estés utilizando pues significa, claro, para evitar que se hiele tienes que taparlo, tienes que cubrirlo, cosa que ahora, ahora lo que hay que hacer es remojarlo un poquito para que no se seque muy rápido también, ¿no? Pero siempre es más controlable. Diego, de todos los sitios en los que habéis trabajado, ¿cuál es el que más te ha gustado por la cuestión que sea? Pues a mí me gustaron mucho las trincheras de Rubiros de la Cerida, en los pilones, porque están muy bien conservadas, porque aparte ya hicieron antes trabajos de restauración y nosotros lo que hicimos fue quitar toda esa tierra que se había arrastrado con las lluvias adentro de la trinchera. Y el trabajo que hemos hecho es, vas ahora a Rubiros de la Cerida y da gusto verlo, de lo limpio que se ha quedado. Y luego aparte en Singra también hemos descubierto un búnker, lo hemos excavado y una trinchera para unir las entradas de las trincheras. Pero aparte, aparte me han gustado casi todas, porque La Caridad el trabajo que hemos hecho es trabajo más físico, y bueno, más de hacer morteros, de rejuntar piedras. Y no se ve tanto el trabajo que hemos realizado, pero es un pueblo que tiene importancia y da gusto de verlo. Eso que destacaba Diego, que en La Caridad habíais invertido mucho tiempo y mucho trabajo, pero que a lo mejor era menos visible que en otros sitios, también lo destacabas tú el jueves pasado en la exposición que hicisteis para clausurar el taller de empleo. Claro, es que el excavar el búnker pues, es una cosa que alguien que lo haya visto previamente y lo ve ahora, pues dice, joder, tener que estar aquí metiéndome a rastras, ahora que me puedo meter a pie llano, agachando un poquito la cabeza porque la puerta es pequeña, no porque hayamos dejado el nivel. Pues hay una diferencia grande, ¿no? Radical. Incluso la gente mayor de Singra nos decía, pues ahora que sabemos que lo habéis limpiado, iremos otra vez, que hacía mucho tiempo que no voy, pero iremos a ver si podemos meternos y a ver cómo lo vemos. Sin embargo, en el yacimiento de La Caridad, pues claro, el cepillar piedra por piedra, con un cepillo de alambres, el estar machacando toba, un tipo de piedra que es propia allí de La Caridad, para incorporarla esa piedra al mortero, pues claro, son trabajos
que inviertes un montón de horas y que no se está viendo ese trabajo a nivel de, en el yacimiento, de decir, bueno, ¿cómo ha prosperado esto? Sí que lo ves, pues yo cuando iba decía, uy, no, habéis llegado hasta aquí, ¿no? Porque se veía perfectamente las piedras que estaban limpias de las que estaban sucias. Ahora que está toda la zona que ellos trabajaron, pues la dejaron limpia, ya no se ve esa diferencia. Sí que se ve mucho más blancas las piedras y sin esos musgos, esos líquenes que les estaban afectando y que es el motivo por el que se limpiaron, pero es cierto que a nivel exterior, uno que no lo viera antes o no tenga esa comparativa, no lo vas a notar. Uno de los puntos en los que también trabajasteis fue Cutanda. Cutanda, que además recientemente ha empezado a cobrar impulso a raíz de que dentro de poco se van a cumplir 900 años de la batalla que se celebró allí. ¿Cómo desarrollasteis estos trabajos, que además iban en línea con los que quiere desarrollar o con los que está desarrollando la Asociación Batalla de Cutanda? Pues en principio fue muy curioso porque cuando estaba gestando el taller de empleo, bueno, en su momento se estaba gestando una escuela-taller, luego se cambió a taller de empleo, pues claro, uno de los sitios en los que se habló de posibilidad de trabajar era Batalla de Cutanda, y en esos momentos yo a nivel personal recibí una llamada de otro arqueólogo diciendo, estamos trabajando en esto para la Batalla de Cutanda. Me acuerdo que me eché a reír porque digo, nosotros estamos buscando un poco lo mismo. La realidad es que, como dices, va a ser el aniversario en el 20, de modo que resulta necesario el poder hacer algún tipo de intervención para darle o para destacar esa importancia que tiene la batalla dentro del Reino de Aragón, ya no de la comarca solamente, sino de toda la historia de Aragón, ¿no? La importancia que esa batalla tiene en la Reconquista, en la mal llamada Reconquista. En cualquier caso, bueno, pues esos contactos, yo me uní también al grupo de arqueólogos que estamos, digamos, voluntarios ayudando a la asociación que se ha creado en Cutanda, y el objetivo es el mismo, es el buscar la batalla. Claro, nosotros, porque las intervenciones que se hizo desde la asociación fue en verano, que es el momento apropiado para poder realizar las prospecciones. Nosotros empezamos en diciembre, obligatoriamente empezamos con una teoría, así que como diciembre, al contrario que luego marzo, que fue muy malo, diciembre fue un mes muy bueno climáticamente, pues sí que aprovechamos para realizar alguna de las prospecciones. ¿Pero qué pudimos prospectar? Pues 4 o 5 campos que estaban en barbecho, porque el resto estaban cultivados, y lo que no íbamos a hacer, aunque no le hubiéramos hecho daño probablemente a los cultivos el andar por allí, pero lo que no vamos a hacer es patear los campos que están trabajados. Entonces, claro, fue muy limitado, y lo que sí que los datos que se han conseguido en estos trabajos se aportarán y sumarán a los que se están realizando por otro lado. Es más, pues hablando con el arqueólogo que lleva un poco toda la organización de la parte arqueológica por parte de la asociación, pues en principio pues nosotros bueno, pues vamos a hacer los trabajos exactamente, o se han hecho los trabajos exactamente igual que como se van a realizar con posterioridad en esos inventarios y esos estudios de materiales. ¿Qué tipo de hallazgos habéis hecho a lo largo de estos 6 meses? Pues ahí en Cutanda, tras las prospecciones sobre el terreno, pues encontramos cerámicas de varios siglos. Algunas las dejábamos, otras las cogíamos, las que eran más o menos relacionadas con la batalla o las que nos parecían interesantes, que luego las siglamos, que es poner un numerito con una referencia del sitio y un número. Y luego, tanto en Rubielos de la Cérida como en Singra, pues encontrábamos restos de la guerra civil, pues balas, trozos de granadas de la guerra o cuero, hebillas de cinturón alguna. Y luego eso pues, lo almacenamos todo y lo tenemos guardado para llevarlo al museo donde diga Jesús. Al museo. Al Museo Provincial de Teruel, Museo imagino. Provincial es donde tiene que depositarse todos los restos que aparecen en excavaciones, pues se tienen que depositar allí. Un museo que además los alumnos pudieron visitar también y conocer incluso el laboratorio, que es donde se trata todo lo relacionado con restauración de piezas, ¿no? Sí, pues a lo largo del curso hemos realizado varias visitas, muchas de ellas estaban relacionadas con lo que íbamos a trabajar, es decir, en esa teoría que estábamos dando en la sede de la comarca, que es donde hemos realizado esta parte teórica. Pues en días que hacía buen tiempo, pues bueno, pues aprovecho para visitar la Caridad antes de ir a trabajar, el centro de interpretación, para visitar Cutanda, la zona de la batalla, y el castillo, que también subimos, aunque aquí no había ningún tipo de intervención en el castillo, y luego también en las trincheras. Pero sí que hicimos luego, digamos, excursiones paralelas que podían servir de formación. Por ellos hubiéramos hecho más, pero yo ahí intenté el recortar y decir, bueno, vamos a hacer las imprescindibles, porque evidentemente tenemos que cumplir un trabajo. Y el Museo de Teruel sí que fue una de las que consiguieron convencerme para acudir, porque claro, la Caridad está muy presente, el yacimiento de la Caridad en ese museo, prácticamente hay una planta entera
dedicada al yacimiento. Entonces, claro, a ellos mismos les sorprendía a veces que a lo mejor no conocieran el yacimiento de la Caridad previamente y luego vayas al museo y esa referencia a la Caridad Camín Real aparezca tan abundante. De hecho, también comentabais el jueves pasado que, bueno, que muchas veces al principio cuando les ponías tú, Jesús, fotografías de determinados lugares de la comarca, los propios alumnos habitantes de la comarca del Giloca no sabían dónde estaban. Cosa sí. Que ahora ya nos ocurrirá. Bueno, algunas son difíciles, algunas sí, de las fotos eran difíciles, porque a lo mejor hay que ir al pueblo a propósito, pero yo lo que les intenté convencer, porque tampoco es que fuera rebuscando a ver cosas lo más complicado posible, no, eran aquellos elementos que estaban catalogados, inventariados o que tenían algún tipo de protección patrimonial por el Gobierno de Aragón. O sea, no me fui a otras cosas raras. Fuimos a esos, les ponía una forma de aprender y jugar a la vez, les ponía la foto y tenían que acertar. También lo hice con España, ¿verdad? Sí. También lo hice con Patrimonio declarado por la UNESCO de España. Incluso hubo otro que también, el inmaterial, que les ponía varias opciones y tenían que acertar cuál era la que estaba declarada Patrimonio Inmaterial por la UNESCO. Pero bueno, en el caso de la comarca llamaba la atención pues eso, a veces el desconocimiento que tenemos de lo más cercano y que tenemos cosas que yo me alegraba luego cuando venían el lunes y decían, no, pues hemos aprovechado este fin de semana a ir a ver esto que nos pusiste, ¿no? O hemos vuelto a ver esta otra zona. O sea, en fin, me alegraba el hecho de abrir un poco esa mente y motivarles para que conozcan el patrimonio en general y en particular el mar cercano. Sí, pues lo mismo. Eso es lo que nos ponía las fotos. Y, por ejemplo, te ponía la iglesia de Lechago, y mira que has pasado 20 veces, pero no te fijabas. O el castillo, había algunos que eso, el castillo de Osingra o tal, que nunca habías estado y no lo conocías. Pero había muchos que habíamos estado todos en el pueblo estos y no lo sabíamos. ¿Y a ti, Diego, te sorprendió la cantidad de patrimonio desconocido que hay en la comarca del Giloca? Más que desconocido, que los propios habitantes desconocemos. Sí, porque... Ya lo que te digo, la mayoría de los que estábamos allí no conocíamos los sitios los sitios que nos ponía Jesús. Y luego dices, pues mira que tenemos cosas que están aquí al lado y no nos da nunca por ir a verlas y ni te fijas en ellas. Si no estás interesado o algo, o eres del mismo pueblo, no te fijas. ¿Y qué se os ocurre para impulsar esto de todo este patrimonio que tiene la comarca del Giloca para darlo a conocer? Porque de hecho el presidente de la comarca del Giloca decía, si esto lo tuvieran en otro lugar, seguro que habrían invertido muchísimo ya para darlo a conocer. Aquí tenemos huellas de los celtíberos, de los romanos también, huellas de la época medieval, de la Guerra Civil Española. ¿Cómo se puede incentivar que la gente venga aquí a conocerlo? Resulta difícil, ¿no? El situarse como un punto turístico de atracción es complejo, pero es cierto que estamos... El problema de la comarca del Giloca, yo he dicho siempre que es una zona de paso, no ha sido prácticamente siempre, la propia carretera cuando pasaba y ahora la autovía lo mismo, y lo que tenemos que intentar es convencerles para que vengan. Esa zona de paso se puede convertir en un elemento, digamos, que atraiga, en el sentido de que alrededor tenemos elementos que sí que son más turísticos que la propia comarca, por lo que tenemos evidentemente es que hacer promociones en esos lugares para atraerlos hacia lo nuestro. Darlo a conocer. Claro, yo ahora a nivel personal, por la relación que tengo con Castillo Peracense, es impensable, en cualquier otro sitio sería impensable que en la autovía no estuviera señalizado el Castillo Peracense, ¿no? Sin embargo, aquí nos dicen que es que hay mucha señalización y vas desde Teruel hasta Calamocha y tienes el desvío de Albarracín y el de la Laguna Gallocanta. En fin, es importante esa señalización, esa señalética para que la gente le pueda atraer, y luego evidentemente la promoción turística tiene que resultar importante, y luego tener los elementos bien acondicionados para que cuando uno venga a visitarlos, pues lo que vea le guste y que le haga volver o al menos difundir su gusto, ¿no? Que lo ha pasado bien o que le ha gustado lo que ha visto. Por eso es muy importante el trabajo que hemos realizado en las trincheras, por ejemplo, para que pueda ser ese foco de atracción hacia ellas y de repetición o de al menos de recomendación hacia amigos, ¿no? ¿Creéis que de alguna manera debería impulsarse la continuación de este taller de empleo? Sería ideal porque nos hemos quedado un poquito también a medias, es decir, se ha hecho lo que se ha podido en estos meses de trabajo real en campo, pero sí que se podrían realizar un poquito más en la Caridad y mucho más en la trinchera de Rubielos. En el proyecto no estaba planteado terminar la consolidación, estaba planteado volver a ponerla en valor para que la gente pudiera circular por el interior de modo cómodo.
pero hemos trabajado 5 días en las trincheras de Rubielos. Si se le dedica mucho más tiempo, pues podríamos tener unas trincheras que tienen ya su importancia histórica, además, y que incluso en publicaciones de la Guerra Civil de la provincia de Teruel han salido en portadas, en publicaciones del Gobierno de Aragón. Quiero decir que no es que estemos mirándonos al ombligo y digamos, mira qué bonitas son, y que los demás no la valoren, los de fuera también la valoran, pero las tenemos que tener en condiciones como sí que están en otras trincheras en la propia comunidad de Aragón, o sea que tampoco hay que irse fuera de Aragón para ver cómo se encuentran alguna de estas trincheras, algunos ejemplos. Sí, o tanto en Singra también, que también estuvimos 5 días trabajando y descubrimos el búnker, una trinchera, pero es que están todas las demás trincheras cubiertas por la tierra, que si se pudiera, pues otro taller de empleo, algo así relacionado con la arqueología y con la restauración de patrimonio, pues se podría descubrir todas las trincheras de Singra y quedaría más visible y más atractivo para la gente. Bueno, ahora que ya ha concluido el taller de empleo, ¿qué salidas tienen estos alumnos que acaban de terminar esta formación práctica y teórica? Es difícil porque el trabajo en arqueología, además, y menos ahora, pues no es boyante precisamente, pero sí que hay posibles salidas tanto a nivel privado como principalmente en la administración. Yo entiendo que es la administración la veladora del patrimonio que tenemos y la que tiene que de un modo u otro organizar esta recuperación del patrimonio. Claro, aquí quien es el que más ha trabajado durante los últimos años en patrimonio a nivel de excavación dentro de la comarca es el Museo de Teruel. Evidentemente el volver a revitalizar esas excavaciones en el museo que estábamos hablando, pues que daban, además de venir estudiantes de la universidad a trabajar, pues podían estar dando empleo de 6 a 10 personas, 6 a 10 peones, pues revitalizar de nuevo esas excavaciones sería fundamental para que la posibilidad de salidas, pues para gente que ha trabajado y que ya sabe qué consiste, ¿no?, estos trabajos. Tú, Diego, ¿te planteas ahora trabajar en materia de arqueología y restauración después de haber hecho este taller de empleo? Pues de momento, a ver, está difícil lo que dice Jesús. Imposible no, porque a ver si saliera otra cosa o el Museo de Teruel dirá dinero para poder hacer otra de estos. Con el curso que tenemos ya tenemos un punto a favor o es un paso más que otra gente que no lo tiene. Pero eso, por aquí es difícil. Y de momento, bueno, hay que ir mirando y a ver si hay la suerte y la oportunidad de poder trabajar. Es pronto para decirlo, de todas formas, claro. Acaba de pasar una semana desde que terminasteis, con lo cual pues todavía es muy pronto, ¿no? Además, para sí, decidirlo. pero eso con el curso que tenemos ya tenemos algo a favor que otros no tienen. Bueno, pues para concluir esta entrevista os voy a pedir que el director califique a los alumnos y que el alumno califique al equipo docente. Diego, empezamos por ti. ¿Qué nota les pones? Vale, pues han sido unos buenos profesores, nos lo hemos pasado genial, nos hemos reído mucho con ellos, tanto Sonia Salazar como Jesús en sus partes, Sonia en restauración e historia y Jesús en arqueología y patrimonio, nos han enseñado mucho, eso nos lo hemos pasado genial, y yo la nota que les pongo es, el 10 nunca se da, pero un 9 sí. Muy bien, Jesús. Yo estoy de acuerdo. Tampoco se puede dar un 10 porque siempre todo es evidentemente mejorable y seguro que si empezara ahora el curso pues habría cosas que se harían diferentes, pero yo estaba lo mismo, muy contentos con los alumnos, sobre todo por la gran implicación que tuvieron desde el primer momento en esas teorías que yo siempre digo, me preparaba 1 hora y me daba para 3 porque eran muy voluntariosos, participaban mucho, entonces por lo mismo un 9 también, porque realmente han trabajado todos muy bien y yo lo que espero es que hayan aprendido, ¿no? Hayan aprendido un poco lo que les hemos dado y sobre todo por ese amor al patrimonio, que era lo que primer objetivo que quizá podíamos tener. Pues Jesús, Diego, muchísimas gracias por haber venido a Calamocha Noticias. Esperemos que haya un impulso a ese trabajo arqueológico y de restauración en la comarca del Jiloca, que como habéis demostrado hay mucho que ver en esta zona y mucho trabajo por hacer para conseguir explotarlo como se merece. Muy bien, gracias. Gracias a ti.